Eneas Malherido es una novela de resistencia, básicamente, donde uno entiende que está todo perdido y que vivimos en un mundo de mierda y que la ciencia ficción reproduce ese mundo de mierda porque no le queda ninguna otra opción, porque no se ha inventado nada que pueda desacreditar lo que ya existe comparativamente. Entonces, es eso, pero es resistencia, ni siquiera esperanza, Pablo. Porque en el final uno cree que puede confiar, pero está irremediablemente perdido, y aún así hay resistencia. Si alguien no la leyó y tiene ganas de leer La Resistencia, ahí está Eneas. Y me parece que queda claro desde el título. Está mal herido y no se va a curar. Mal herido, justamente, no es solo herido. Y aún así, resiste. En realidad, la novela la construyen un poco sus personajes cuando los deja el narrador, pero por lo general son funcionales, muy funcionales a la narrativa de la resistencia, y está bien, porque aparte cada personaje tiene su razón para resistir y no necesariamente es acorde a la razón del narrador, ni a los métodos. Parece al principio una novela de trama urbana, como bueno, está Buenos Aires sitiada, y después, cuando hay al margen, aunque también de Buenos Aires, porque mucho ocurre en la zona del Tigre y demás, también hay otras formas de la orilla que aparecen, y eso es súper interesante, y ahí sí ganan los personajes. En esas orillas ganan los personajes. O en las rutas, cuando van manejando o cuando se van trasladando, ahí sí son más los personajes que el narrador. Hay una toma del territorio que no es únicamente de esas fuerzas destructivas. Hay una toma del territorio a la vez de los personajes. Cuando los personajes se quedan, hay una toma del territorio del narrador. Hay una toma todo el tiempo. Eneas es eso. Hay algo sitiado y hay algo que defender. Y no se puede perder esa última batalla. Aunque ya esté perdida. Tipo, no se puede resignar la pérdida de esa batalla. Si no, nada tuvo sentido. Nada. Y es probable que nada haya tenido sentido. Pero por lo menos hay que sostenerlo hasta el final. Después veremos si valió la pena. Tal vez en una próxima novela. Otra cosa que ocurre es que hay diálogos permanentes, no solo obviamente con la literatura clásica, desde el título, sino también mucho con el cine, mucho con Oesterheld, mucho con la idea de la resistencia, mucho... hay una mezcla muy linda de Bradbury en algunas cuestiones. Hay una descripción de una ruta y de unas esferas que atacan autos, que fue absolutamente dirigida o a Crónicas Marcianas o a las maquinarias de la alegría, que me gustó un montón. Eso sí, era más una película a veces que una novela. Había cosas que yo no había visto, que no había leído referencias, y había como una explicación. Entonces estaba bien también eso. Sí, un montón de huellas, había huellas por todos lados, había pistas en todas partes. Que me parece también que tiene que ver con eso, con que ante la destrucción total, alguien dejó algunas señales para que vengamos a juntarlas. Tiene coherencia. Yo creo que en la desesperanza hay dolor, y el dolor hace que quieras calmarlo. Uno no soporta un dolor permanente mucho tiempo, salvo que se acostumbre, y ningún personaje de Eneas se acostumbra. Si no, no lucharía, si no, no atravesaría lo que atraviesa para llegar a algo que ni siquiera es cierto, porque en Nueva Cartago tampoco se sabe qué es lo que puede pasar y si se puede resolver algo. Para mí frustración hay en la derrota, y Eneas todavía no tiene la derrota, sí la desesperanza, porque la ves venir, pero todavía falta para la derrota. Bueno, sí, es el hálito, sigue siendo Eros versus Thanatos. Es a veces en algunos capítulos que terminan mal o terminan tristes, yo saldría a romper todo. No me angustiaría, no me quedo llorando después de ese capítulo, salgo a tirar piedras. Entonces, claro que construyo. A partir de la desesperación o la angustia, la acción es por afuera. Bueno, que también es lo que plantean los personajes. Ahora, ¿por qué leemos si sabemos que vamos a abordar algo que ya está irremediablemente perdido? Bueno, justamente, porque que esté perdido no implica la inacción.
Me gusta que no haya categoría, como tampoco hay una categoría para la resistencia. No se sabe a qué está resistiendo. Y no se sabe si está resistiendo el autor, si está resistiendo la literatura, si están resistiendo los personajes o si está resistiendo el país. ¿Por qué? Porque claramente hay una guerra de guerrillas en todo sentido. Entonces, ¿por qué hay que ubicarlo al autor en una casilla de esa guerra? Que pelee como estamos peleando todos. Oh, ya está. Que lo diga la historia, no sé. Es una novela que yo le regalaría a alguien que elige pasar a la clandestinidad, por ejemplo, y que necesita leer algo mientras está soñando montonero o montonera. Es un poco eso. Me parecen geniales, me parecen totalmente de época. A veces el monstruo no llega como en Wells, en una nave, sino llega desde la voluntad popular, que es como lo más terrible. De hecho, también lo dice el libro y también retoma las palabras de San Martín. El enemigo interno, y el enemigo interno poroso, porque aparte entra hacia los compañeros. Es una novela que es básicamente política, claramente es política, y me parece que está diseñada y pensada en torno a eso, y a quien no le guste, bueno, buscará otro tipo de lecturas. Me parece que es así y que no podría ser Eneas de otra manera. ¿Por qué van a pelear si no es por recuperar? Y me parece que todas las novelas son políticas, que Bradbury también fue político y que Eneas también fue. A ver, estamos hablando de Roma, de Grecia, ¿cómo no va a haber política en eso? La historia es una construcción política, ¿cómo la literatura no va a responder a eso? Sí, totalmente. Me encantó ese aspecto, de hecho. Me gustó y es una novela que le regalaría a mucha gente que se siente sola o que la está peleando en este momento. No sé, para los lectores que son compañeros o compañeras, yo creo que la van a transitar con una sonrisa. Regalaría cada una de las horas que me tuvo Eneas frente a sí.